manos al cielo conmigo. Repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Mis cargas se dan, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. No tenga fuerzas, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. levanto mis manos, Levanta las altas al cielo conmigo. aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Oh, yo comienzo a sentir
Hola, muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar aquí. Estamos una vez más, un martes en la mañana. Sé que es diferente horario y no estamos acostumbrados, pero me da mucho gusto que se estén reuniendo y espero que los demás hermanitos también se puedan conectar, platicando con ellos, a ver qué les parece, si parece ser que en las votaciones que tuvimos fue mejor este horario, ¿verdad? Que en la tarde. Pero pues esperemos que se puedan conectar los demás. Pero pues bueno, así es la vida, así es la cosa, todo cambia, todo fluye, nada es este estático, todo se mueve y pues también nuestro horario se mueve. Es, Me parece ser que ya los últimos del mes de noviembre, que es el siguiente mes, este, va a cambiar el horario aquí en California y en lugar de ser una hora de diferencia con México, ahora van a ser 2 horas de diferencia, que es por lo regular van a ser dos horas. Entonces va a quedar súper bien para mí porque va a ser a las 5 de la mañana y no vamos a tener que cambiar este horario. Ese fue el propósito. El propósito es de ya no cambiarlo y quedarnos con este horario que sea más flexible para ustedes y también para mí. Así que bueno, pues vamos a continuar con las epístolas de Santiago. ¿Qué les ha parecido? Vamos aprendiendo, ¿verdad? No, hombre, y espérense, o sea que todavía no viene lo bueno. Esto es nada más, si sabes cómo vamos a escuchar la teoría y después va a ser la práctica. Y esta teoría con Santiago, pues más que nada es conocer la historia de Santiago para que podamos entender ese libro. ¿Verdad? Y ahorita ya estamos en la tercera parte de la introducción. Esta es, esta es la tercera parte de la introducción. Y estamos casi ya a punto de terminarla. Vamos a orar, seres de luz, antes de comenzar. Vamos a orar, ponernos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Señor, no nos olvidamos de ti, estamos constantemente contigo. Aunque no nos reunamos aquí en lecciones el despertar todos los días, es una vez a la semana, Señor, pero en la semana estamos bajo tu manto, bajo tu presencia, bajo tu cuidado, Señor. Cada vez que despertamos, te damos las gracias, oramos, te pedimos, Señor, te ponemos en primer lugar en la presencia de mi amado Jesús, en la presencia de mi amado Espíritu Santo, junto contigo, Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que es, se ve y lo que no se ve también, Señor. Gracias, Señor Padre Santo, por estar aquí con nosotros. Te pedimos que tú nos guíes bajo tu palabra, Señor. Son versículos bíblicos en donde vamos a instruirnos, a aprender, a tener ese conocimiento para llegar a tu sabiduría, Señor. Te pedimos por ella, te pedimos por sabiduría para que podamos entender el mensaje de hoy. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces pues comenzamos. Ok, esto se trabó. Ok. Esta es la tercera parte de la introducción de la epístola de Santiago. Esta es la primera lección para cuando en un futuro las quieran encontrar ahí en YouTube, en nuestra página. Van a encontrar primera parte de la introducción, segunda parte de la introducción, tercera parte de la introducción y las partes de introducción. Y lo pueden localizar. O esta es la lección uno. En la lección uno es la introducción. La lección 2 ya comenzamos con el aprendizaje para ponerlo en práctica
lo que nos habla el libro de Santiago va a ser muy interesante porque vamos a interpretarlo con el mensaje, la experiencia de Santiago, de Pablo, de los personajes que aparezcan en Santiago. Vamos a interpretarlo con nuestra propia experiencia. El libro de Santiago es un libro de mucha sabiduría, el que nos asemeja más a los seres humanos. Bien, todos recordamos que en la primera, doy siempre un repaso, en la primera introducción hablamos acerca de empezar a conocer de dónde viene Santiago, cuál es su nombre, qué representa en nuestro amado Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Santiago? ¿Cuántos Santiagos hay en esta segunda? Nos habla también de la Virgen María, cómo fue concebida para tener a Jesús. Habla también de la historia de Jesús para que podamos ver por qué Santiago. Porque Santiago es se considera hermano de Jesús. Santiago es hermano de Jesús y habíamos dicho que hay tres Santiagos en la Biblia, ¿verdad? El Santiago hijo de Zebedeo, Santiago hijo del Alfeo y Santiago hermano de nuestro Señor Jesús, que le nombran el Santiago el justo. El día de hoy vamos a hablar también del Santiago, el hijo de Zebedeo, que es hermano de Juan, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Santiago, el hijo de Zebedeo, era hermano de Juan. Y vamos a hablar de él ahorita, un poquito. Así que para que no nos confundamos, no tiene nada que ver y con el hermano de Jesús. Y recordando que no van a encontrar Santiago en la Biblia, van a encontrar Jacobo, ¿verdad? Recordando que fue escrito en griego este nombre. Y ahora en latín, pues es Santiago, ¿sí? Entonces, ahí vamos todavía. Sí, y de ese vamos a hablar hoy un poquito, de ese Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, uno de los apóstoles. Ok, entonces bueno, esto es lo que hemos recorrido, cómo comían, en dónde tenían su cocina, en la planta de afuera, en el lugar de afuera, comían ahí sentaditos, miran así, cómo eran en el tiempo de nuestro amado Jesús las casas con unas ventanas altas, hechas de barro, las casas. Y bueno, todo esto vimos en la segunda. En esta tercera comenzaremos a ver eh, lo que escribió, algunas escrituras de lo que escribió Pablo. También vamos a ver del hermano de Juan, que es Zebedeo, perdón, que es Santiago también, que fue Jacobo. Sus nombres son Jacobo en griego. Así que bien, bueno, entonces pues comenzamos. En esta parte nos habla el poder de la resurrección de Cristo y vamos a listar nuestras Biblias para que me acompañen. Yo sé que algunos tenemos diferentes este, traducciones. Sería muy padre escuchar las traducciones de cada Biblia para que veamos un poquito que son similares, pero que también tienen algunas palabras diferentes para que lo podamos interpretar de mejor manera, ¿verdad? Entonces sería padrísimo que me acompañaran si es que pueden y tienen sus Biblias por ahí listas y si no, la próxima semana se alistan su Biblia o vayan buscando estos versículos para ver cuál traducción tienen ustedes. Así que bueno, vamos a comenzar. El apóstol Pablo escribió en Cristo después que resucitó. Se le apareció a distintas personas, entre ellas hablaba de Jacobo, que es Santiago, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo
escribió acerca de Jesús después de su resurrección. Él comenzó a escribir. Todos sabemos quién es Pablo y quién fue, ¿verdad? Pablo fue un perseguidor de los cristianos. Él perseguía a los cristianos para encarcelarlos, se gozaba y se sentía poderoso y alabado porque decía, no, ese Pablo, ¿y cómo se llamaba Pablo? A ver, ¿quién me recuerda cómo se llamaba Pablo antes de ser Pablo, de ser transformado, de caerse de ese caballo, de quedarse ciego por algunos días? ¿Quién recuerda cómo se llamaba Pablo? Si me lo escriben aquí. Bien, entonces, ¿qué pasó? Este personaje, Pablo, fue transformado. ¿Quién fue? Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso. Él escuchó la voz de mi Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí no, se quedó deslumbrado, solamente con la energía poderosa de la voz de mi Señor, ni siquiera lo vio, se quedó deslumbrado, inconsciente, no sabía qué pasó, hasta perdió la vista, les menciono. Pero bueno, él ahora es un grande testimonio en los libros de Corintios, de Gálatas, ¿verdad? Y nos está hablando Pablo, el apóstol, que escribió acerca de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección. Y vamos a leer el que tenga Corintios y lo quiera compartir, adelante. Eso nos ayudará mucho para ir comprendiendo entre todos. Si alguien gusta leer este versículo que es el libro de Primera de Corintios 15, del 3 al 8. Adelante, yo espero y en caso de que no se preocupen, yo lo puedo leer. Solamente me gustaría que participáramos. Primera de Corintios. Muy bien. Primera de Corintios 15. Dice así, ¿no hay manitas? A ver. No, ¿verdad? Ok, está bien, no se preocupen. Sé que algunos están trabajando, otros van manejando, otros están preparando desayunos, llevando niños a escuela. Todo, no se preocupen, lo vamos a leer y gracias por estar en escucha. Y bueno, dice así la palabra del Señor en Primera de Corintios 15, del 3 al 8. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. 4. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más que 500 de sus seguidores. A la vez, la mayoría de los cuales todavía viven aún, aunque algunos ya han muerto. 7. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. 8. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Lo voy a leer hasta el 9. Dice, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice.
palabra de Dios. Fíjense nada más, qué versículos, seres de luz, que se me eriza la piel. Introduce, cuando leamos, introdúcete en aquel tiempo. Imagínate que estás ahí. Imagínate Pablo hablando de lo que él vio, de lo que él vivió, de lo que él sintió, de lo que él conoció. E humildemente considerándose el más insignificante de todos los apóstoles. Pero bueno, no nos desviaremos porque estamos hablando la teoría, estamos conociendo de dónde viene Santiago, porque nos espera una larga jornada con el libro de Santiago. Necesitamos conocer el antes de Santiago, de dónde viene, cuál es su linaje, quién fue, qué pensaba de Jesús, aún su hermano, aún siendo su hermano. Pues esta experiencia transformó grandemente a Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago no creía en Jesús. ¿Alguien recuerda ese pasaje que llegaron le hablaron a Jesús? Jesús estaba en la sinagoga predicando y le hablaron: Jesús, Jesús, allá afuera está tu madre y están tus hermanos y preguntan por ti. Y dijo: mi Señor Jesús, ¿y quiénes son mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Sino todos los que están aquí conmigo, los que me acompañan, los que me siguen, los que me creen. Eso quiso decir mi Señor, porque ni su madre ni sus hermanos creían, porque no estaban con él, no lo seguían, no lo seguían. Su madre creía que vino del Espíritu Santo, claro que sí, pero cuando él empezó su evangelio, su evangelizar, pues imagínate lo que decían: ¿quién es este? Y aquí lo dicen las escrituras, no lo digo yo. Decía Santiago y decían los demás: pues ¿qué está haciendo? ¿Está loco o qué? Por eso escribió esto el apóstol Pablo. Santiago, luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Esta es un hecho del real, ¿no? O sea, hay veces que yo estoy aquí predicando la palabra del Señor. ¿Quiénes son mis hermanos y quién es mi madre o mi padre? Cuando yo estoy aquí predicando con ustedes, escuchándome, cuando oramos por las personas, cuando tenemos intersección, que nos juntamos y les digo: hermanitos, yo necesito orar por tal persona, me acompañan. Ustedes hacen todo lo posible, sueltan su cazuela, sueltan lo que tengan que hacer y vienen a la voz de Dios nuestro Señor, no de un ser humano. Y juntos, unidos en cadena de oración, oramos por los demás. ¿Quién está aquí conmigo? ¿Quién está contigo, ser de luz, cuando me dices hay que orar? ¿Quién está? Tus hermanitos que están aquí contigo. Ellos oran por ti. Ellos están aquí contigo. Ellos te entienden. Claro que amamos y queremos a nuestras familias, pero muchas veces no nos creen. Creen que estamos locos por estar en un programa de recuperación. Creen que estamos locos por seguir a Cristo Jesús
y hasta nos juzgamos unos con los otros, no ellos nada más, sino nosotros también. Pero lo más importante, ¿quién está a tu alrededor? ¿Quién está contigo? Así mi Señor dijo. ¿Y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Sino todos los que están aquí escuchándome porque me creen. Esta experiencia transformó a Santiago porque él no creía en Jesús, en su hermano. Y vamos a continuar donde dice, lo sabemos, esta experiencia transformó a Santiago, lo sabemos porque lo encontramos en el aposento alto, esperando la promesa del Espíritu Santo. Vamos a ver en Hechos 1:14. Hechos 1:14. Y el que, si alguien lo tiene le gustaría leerlo, adelante. Hechos, Hechos 1:14. Dice así, Hechos 1:14. Dice la palabra del Señor. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hechos 12:1-17. Aquí todos se reunían. Dice, ya después, cuando fue transformado Santiago, cuando ya creyó en Jesús, que era uno de sus hermanos de Jesús, ya en lo que pasamos en la introducción de la semana pasada, pues ya contamos la historia de María, cómo el Señor se manifestó por medio del ángel Gabriel para que fuera introducido el Espíritu Santo en ella y viniera nuestro amado Jesús, ¿verdad? Ya lo vimos, ya vimos que después, también en versículo, vimos que después de dar a luz la Virgen María, entonces ya pudo tener el encuentro sexual ya Juan con María, perdón, José con María, y entonces ya vinieron los hermanos de Jesús. Entonces, exactamente no menciona cuántos hermanos, pero se considera de 6 a 7 hermanos, hermanas y hermanos. Y lo vimos la semana pasada. Si quieren ver esa lección, la pueden ver la de la semana pasada y ahí viene con los versículos. Entonces, aquí ya cuando ya vimos este versículo que es Hechos 1:14, pues aquí ya nos habla de esa transformación. ¿Por qué? Porque ya ellos ya creyeron, entonces ya se reunieron. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Estaba Pedro, estaba Juan, estaba Santiago, estaba Andrés, Felipe, Tomás. Todos ellos son los apóstoles, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Santiago. Ahí está el otro Santiago, ¿verdad? Del que habíamos hablado. Son 3 Santiagos que aparecen en la palabra del Señor y muchas veces les va a aparecer como Jacobo, que quiere decir Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres y más, y los hermanos de Jesús. Ya aquí ya conocían, ya sabían, ya creyeron y sabían que las escrituras tendrían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús.
Ese es, ese es otro pasaje. Bien, para no desviarnos, continuamos. Hechos 12, 1, 17. En Hechos, vamos a ver qué nos dice en Hechos 12, 1, 17. Dice, Pedro llegó a la casa donde los discípulos oraban por él. Vamos a ver. Hechos 12, Hechos 12, 12 del 1 al 17. Vamos a leerlo juntos. Bueno, aquí van a hablar del asesinato de Santiago, pero no Santiago, el hermano de Jesús, ¿ok? Aquí van a hablar del asesinato de Santiago, el hijo de, ¿quién era? Zebedeo, ¿verdad? Dice, no, era Santiago, el hermano de Juan. Asesinato de Santiago y encarcelamiento de Pedro. Por este tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia, mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan, el que no creía en Jesús. Este tampoco creía en Jesús. Sus hermanos fueron transformados y creyeron, pero él no creyó. Este Santiago, hermano de Juan, él no creyó. Cuando Herodes vio cuánto esto agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro al juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Y Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. Voy a detenerme un poquito aquí. Tristemente, Santiago, el hijo de Juan, sí fue asesinado, o sea, sí lo mataron. Al ver la respuesta del pueblo que se alegraba, ustedes saben que hay 2 divisiones, ¿a cuál amo está sirviendo? Ellos servían al hombre porque creían en los maestros de la ley, en los fariseos, en ir en contra de Jesús. Santiago, tristemente el hermano de Juan, también no creía en Jesús. Pero lo mandaron matar porque era hijo de un apóstol, era hermano de Juan, perdón, hermano de un apóstol, por eso lo mandaron matar. Cuando Herodes vio la respuesta del pueblo y se alegraron, ahora vamos por Pedro, y ahí van por Pedro, y también lo encarcelan. Pero ahí no me pregunten por qué pasó, porque a él sí lo salvó Dios nuestro Señor y a Santiago no, eso no se sabe. El resultado es que Pedro fue librado de la muerte. El Señor se manifestó y lo libró de la muerte. A Santiago no tuvo esa suerte. Dice así, dice, Pedro escapa milagrosamente de la cárcel la noche antes de ser sometido al juicio. Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. Wow, esta parte me recuerda a Bill W. cuando él habla, y tiene que ver, puedo mencionarlo de Alcohólicos Anónimos porque
Recordemos que lo bueno viene en el futuro. Lo que vamos a leer en Santiago va a ser con la mezcla espiritual de la palabra del Señor y la mezcla de nuestro programa de recuperación, porque vamos a ver experiencias, vamos a introducirnos y a vernos cómo el Señor le hablaba a los Gálatas, le hablaba a los Corintios y también nos va a hablar a nosotros por medio del libro de Santiago. Entonces, este pasaje me recuerda donde se apareció una intensa luz, la celda se iluminó y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. ¿Qué pasó cuando Bill W dijo, ya, estoy cansado, si de veras existes, manifiéstate? Dice la escritura, el escrito, más bien el escrito de los libros de ahí de los alcohólicos anónimos, que se le iluminó el cuarto a este hombre, que se le iluminó el cuarto. Miren nada más cómo se manifiesta la gloria de Dios con iluminación, fuerza, poder, potencia. Se iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y ay, esto me recuerda también qué pasa cuando, por ejemplo, vas manejando y de repente te quieres quedar dormido y sientes como que alguien te movió. ¿Qué pasa cuando has sentido como que alguien te toca? Como es que estamos rodeados de ángeles también. Los ángeles nos cuidan y nos protegen cuando nosotros nos encomendamos en Cristo Jesús. Al despertar, al anochecer, tomar en cuenta a mi Señor, Él nos toma en cuenta. Se avivan, se aviva, se ilumina. Los ángeles están con nosotros y nos protegen. Y aquí Él se estaba quedando dormido, iba a ser su muerte, o sea, pero un ángel del Señor le tocó el costado y lo despertó y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Sé que nos ha pasado, sé que les ha pasado también a ustedes esto. Es que no sé si esto era real o no. No sé, pero se sentía tan real. Pues aquí está. Aquí están las respuestas que buscabas cuando tú dices, no, a lo mejor me estoy volviendo loca, ¿no? No, si estás en Cristo Jesús, si sigues su camino, si eres obediente, si tratamos, porque no vamos a ser perfectos, nos equivocamos y pecamos, claro que pecamos, pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y miren aquí, si nosotros sentimos que estamos en la presencia del Señor, aunque nos equivoquemos, el ego, el chanclas, la serpiente antigua, el maligno, el adversario va a venir a decirte, no, tú no eres digno. Mira lo que haces. No le creas, porque el Señor, cada segundo, cada minuto, Él te transforma, te perdona, te ama, te levanta como a María Magdalena y te dice, venga mi niña, mi niño, no, yo lo voy a limpiar, mi chiquita, mi chiquito, pero ya no peque más, ¿ok? Cada segundo, cada minuto, cada día, Él nos lava, nos limpia, cada que nosotros querramos. Mientras tengamos vida, tenemos oportunidad de hacer cambios, seres de luz. Y aquí el Señor transformó también el que el hombre quería matar a Pedro, pero la gloria de Dios se manifestó en él y fue liberado. Dice, pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro.
que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron las puertas y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Hay un pastor que se llama el pastor Bullón, y él cuenta cómo él se perdió en la selva, en una selva, no recuerdo el nombre, amazónica, no sé cuál era la selva que él se fue, y ahí estaba y se perdió, y él ya tenía unos días ahí perdido. Y él dijo que de repente salió como un campesino, y que él le dijo que estaba perdido, que lo ayudara, por favor, que no encontraba el camino, y que lo lleva acercándose. Caminaron, dice que caminaron un buen de tiempo, y que lo llevó, y hasta que llegaron a ver allá una chocita, y que le dijo, ya de aquí, ya tú, mira, ya ves que ahí ya tú te puedes ir solito, adelante. Pues que lo encontraron, y que lo abrazaron, y que lo ayudaron, y ¿dónde estabas? ¿Qué pasó contigo? Que creo que a los días, no estoy segura de la historia, porque ya hace mucho que la escuché, pero creo que fue a los días que él preguntó por este hombre. Pero ¿cómo le hiciste para llegar? No, pues fue un hombre así, así, así. ¿Dónde está? Quiero agradecerle. Pues ese hombre no estaba. Nadie lo conocía. Aquí está, aquí cómo se manifiesta Dios nuestro Señor. Y eso nos ha pasado también. Más de uno tiene esa historia. Dice, de esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó, desapareció. Finalmente Pedro volvió en sí, porque él pensó que todo esto era una alucinación. ¿De veras es cierto?, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó la puerta de entrada, y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto. En lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está en la puerta. Estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Pensaron que era su ángel, como cuando nuestro amado Jesús, después de haber muerto, se les apareció a los apóstoles. Se les apareció, dice la palabra, lo leemos, a más de 500 personas, ¿verdad? Entonces ellos también dijeron, ya murió Pedro, ha de ser su ángel que vino, ¿verdad? Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo. Recuerden, ¿cómo le va a decir a Santiago, el hermano de Juan, si él fue asesinado, verdad? Él ya murió. No, está hablando del hermano de Jesús. Dice, díganle a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó. ¿Por qué quería que le dijeran? Porque no creían bien, no creían en Jesús, aunque fuera su hermano, su familia. Por eso quería que les dijeran, y precisamente mencionó a Santiago. Y después se fue a otro lugar.
Palabra del Señor. Pedro llegó a la casa donde los discípulos oraron por él. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que cállense, porque voy a hablarles, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, cómo desató, cómo se le apareció el ángel, todo lo que el Señor hizo por él. Él les contó su visión, porque acuérdense que él había perdido el conocimiento. Él todo eso lo vivió, pero él no creía, pero como ya se vio libre y a salvo, pues dijo, no, pues esto no fue un sueño ni fue una alucinación, esto fue verdadero. ¿Y por qué le quiso hacer saber a Jacobo y a los hermanos, o sea, a Santiago? Bueno, pues porque no creían en él. Él lo hizo para que creyeran en él. Y es por eso que es importante indicar que nosotros necesitamos creer por fe, no por vista, por fe. Porque por vista esto es, dicen, no, y les cuento, científicamente está comprobado, yo lo vi en un documental, que ciertamente a cierto tiempo se abre el Mar Rojo, en donde pasó, que abrió el mar Moisés y pasaron todos los israelitas que estaban, que eran que eran, como esclavos, ¿verdad? De los judíos. Entonces, el Señor abrió el mar por medio de Moisés, que fue el instrumento para que pasaran los israelitas y se salvaran. Y después se cerró. Entonces, científicamente está comprobado que cada cierto tiempo este mar rojo se abre. La persona incrédula, la persona que no cree en las maravillas de Cristo Jesús, del Padre Celestial, se va con la teoría científica. Pero nosotros que creemos en Dios nuestro Señor, creemos por fe que Él fue el que abrió el mar. Independientemente que no hubiera sido mi Señor Jesús, que hubiera sido científicamente comprobado que se abre el mar a cierto tiempo, qué casualidad que se abrió exactamente cuando se necesitaba, ¿verdad? Entonces, ahí es donde podemos comprobar que la fe es por creer, no por vista, ¿verdad? Entonces, bueno, este es otro de los pasajes, otro punto también importante. Nada más les recuerdo que me recuerden cuando ya vayan a hacer, que falten 10 minutos para las 8 en horario de México, porfis, si me recuerdan para ir concluyendo. Muchas gracias. Ahí me lo escriben o abren su micrófono y me dicen, no importa. Que faltan, sean las 7:50, me avisan, porfis. Muchas gracias. Bien, Pablo narra. Ya, ¿Sí? faltan 6. Ay, muchas gracias, muy amable. Entonces nos vamos a quedar aquí para concluir con una oración, seres de luz. Miren, nos vamos a quedar aquí donde habla de Pablo narra su experiencia con Dios. Wow, qué interesante, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar aquí. Vamos a concluir con la oración para darle las gracias a nuestro Padre Celestial, por este tema tan bonito que estamos recorriendo el libro de Santiago. La próxima semana continuamos todavía con la introducción. Recordemos que es la base para entender todo el libro de Santiago y experimentarlo juntos. ¿Sale? Entonces, pues vamos a orar y le vamos a dar las gracias a nuestro amado Dios por habernos permitido reunirnos. No es la cantidad, es la calidad de lo que estamos aprendiendo. Señor, la calidad es tu sabiduría. qué bonito este pasaje, estos versículos, este libro, el entender de dónde viene Santiago para haber escrito este libro.
cuáles son sus raíces y las tuyas, mi amado Jesús. Te damos las gracias por estos temas, por estas lecciones que estamos recibiendo, por todos los que se han reunido y los que se van a reunir, los que no pueden reunirse, pero que escuchan la grabación, ya sea en Facebook, en YouTube, en lecciones. Gracias, Señor, porque, pues como dijo Pablo, somos insignificantes, pero pasamos el mensaje. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte un poquito más juntos en tu palabra. Te pido, Señor, una grande bendición para cada uno de mis hermanos, mis seres de luz, todos los que están aquí, todos los que creen en ti, no en mí, no, en ti, mi Señor, todos los que creen en ti. Por eso están aquí, por fe. Te doy gracias por cada uno de ellos, gracias por nuestras familias, nuestra familia de cada uno. Gracias, Señor, porque nos escuchas en nuestras oraciones de lecciones, el despertar, en nuestras oraciones personales, porque sabemos que aunque no te vemos, te podemos sentir y creemos en ti. Te ponemos de antemano a todos nuestros seres queridos, que los bendigas donde quiera que estén, nuestros hijos, hermanos de sangre, nuestros padres, si ya no están con nosotros, pero si están con nosotros, bendícelos, Señor, de pies a cabeza, a sus papás, a sus hijos, a sus hermanos, sobrinos, todos nuestros linajes, Señor, bendícelos. Nosotros los bendecimos esta mañana. Bendigo a toda mi sangre, a todo mi linaje, desde el más pequeño hasta el más grande. Lo bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, seres de luz, que tengan un excelente y bendecido día y nos vemos la próxima semana en el mismo horario, 7 de la mañana, horario de México. Gracias, Sara. Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias por estar. Interesante Muchas estaba. gracias a ustedes. Un abrazo. Bendiciones. Bye bye. Igualmente, bendiciones para todos. Igualmente. Bye. Bye.